Queremos que todos reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de producción y todo el equipo de periodismo de nuestro noticiero del día. Para nosotros siempre va a ser importante hablar sobre temas de interés general y que nos permitan evitar todo tipo de riesgo en nuestros espectadores. Para hoy se hizo una ardua investigación para hablar sobre antibióticos, pero no como tal sobre su campo de acción, sino realmente sobre la preocupación del uso indiscriminado de estos mismos. Para ello hablaremos sobre aspectos importantes en los que debemos retomar y poner mucha atención sobre el uso de los antibióticos, como lo es la dosificación, la autoformulación, los efectos secundarios, las complicaciones y el papel que tiene el profesional de enfermería en la administración de los mismos. Para hablar del tema tenemos que conocer las generalidades sobre este, lo que quiere decir que vamos a hablar sobre qué son los antibióticos. El término antibiótico fue propuesto por Selman Waksman, descubridor de la estreptomicina, para definir sustancias dotadas de una actividad antimicrobiana y extraídas de estructuras orgánicas vivas, lo que quiere decir que los antibióticos son sustancias medicinales seguras que tienen el poder de destruir o detener el crecimiento de organismos infecciosos en el cuerpo. Los organismos pueden ser bacterias, virus, hongos o animales minusculosos llamados protozoos. Un grupo particular de sus agentes constituyen las drogas llamadas antibióticos. La palabra antibiótico viene del griego anti, contra y bios, vida. Algunos antibióticos son producidos por organismos totalmente sintéticos, otros por organismos vivientes. Ahora, para llegar a la reflexión sobre el uso indiscriminado de los antibióticos, es necesario saber cuál es la acción de ellos. Los antibióticos pueden ser bacteriostáticos, es decir, que bloquean el crecimiento y la multiplicación celular, o bactericidas, que producen la muerte de las bacterias. Para desempeñar estas funciones, los antibióticos deben ponerse en contacto con las bacterias. Se cree que los antibióticos se inmiscuyen con la superficie de células de bacterias, ocasionando un cambio en su capacidad de reproducirse. La prueba de acción de un antibiótico en el laboratorio muestra cuánta exposición a la droga es necesaria para frenar la reproducción o para matar las bacterias. Aunque una gran cantidad de antibiótico le tomaría un tiempo menor para matar las bacterias que están ocasionando una enfermedad, tal dosis comúnmente haría que la persona sufra de una enfermedad ocasionada por la droga. Por lo tanto, los antibióticos se dan en una serie de cantidades pequeñas. Esto asegura que las bacterias son matadas o reducidas en un número suficiente como para que el cuerpo las pueda repeler. Cuando se toma una cantidad insuficiente de antibiótico, las bacterias pueden frecuentemente desarrollar métodos para protegerse, asimismo contra este antibiótico, por lo cual la próxima vez que se utilice un antibiótico contra estas bacterias no será efectivo. Como canal de información, esperamos que hoy todo el contenido haya sido de mucha utilidad para ustedes. No solo esto, sino que también permita la reflexión sobre el uso de los antibióticos. Hay que saber que todos tenemos que cuidarnos. El uso de los fármacos no es sinónimo de cuidado, es sinónimo de tratamiento. El responsable de los tratamientos es el profesional de la salud. Así que los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Gómez y hoy quiero hablarles sobre la automedicación. La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la interpretación o supervisión del tratamiento. La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y por eso no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, etc. La automedicación responsable puede ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores como el dolor, la fiebre, la acidez del estómago, el resfriado, etc. y durante un tiempo limitado. De hecho, existen medicamentos que no necesitan receta médica, denominados especialidades farmacéuticas publicitarias o EPP. Y aún así no quiere decir que un medicamento que sea una EPP no pueda ser perjudicial para la salud, que tienen que ser prescritos por un médico. Esta es una práctica desconsejada.
La automedicación puede llevar a toxicidad, falta de efectividad, ya que esos medicamentos no son muy recomendados, ya que no se sabe si funcionan o no para dicha enfermedad o tratamiento. Puede también depender de adicción, puede causar dependencia o enmascaramiento de procesos clínicos graves, interacciones con otros medicamentos, resistencia a los antibióticos. Entonces, para evitar esto se debe hacer: no tome ningún medicamento que no haya sido prescrito. En el caso de los medicamentos EPP, debe pedir un consejo farmacéutico para que le recomienden o no recomienden dicho medicamento. Aparte de eso, la medicación con medicamentos EPP debe ser por un tiempo razonable, ya que puede causar alergias, puede causar otros síntomas aparte de la enfermedad que ya se tiene, y aparte puede que no sea muy recomendable, ya que puede causar alergias o síntomas no prescritos anteriormente. También debe ser informado al médico tratante de todos los medicamentos que se han tomado durante un dicho. Debe leer y conservar el prospecto de todos los medicamentos que se hayan ingerido. Muchas gracias por su atención y recordemos que con los medicamentos no se juega. Está en tus manos el estar bien y en el ser responsables con tu salud. Buen día. A continuación, mi compañero Felipe les seguirá hablando sobre el tema. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Camelo Gutiérrez y les voy a hablar acerca de los antibióticos. Entonces, bueno, en cuanto digamos a la dosis, a los cuidados, en cuanto a efectos y automedicación. Entonces, primero debemos tener en cuenta la clasificación. Digamos, hay varias clasificaciones, pueden ser, digamos, de acuerdo a su interacción entre germen y antibiótico, digamos, según el aspecto de acción, según el mecanismo de acción, según la farmacocinética y farmacodinámica. Llegamos al menos habiendo clasificado en alguno de estos, ya digamos sabemos el objetivo de nuestro antibiótico, digamos ya sabemos que debemos de estar pendientes. Entonces, por ejemplo, nosotros como enfermeros, pues debemos de estar monitorizando a nuestro paciente, porque digamos, cuando tenemos un cuadro infeccioso, pues casi siempre podemos presentar fiebre, ¿sí? Cefalea, ¿sí? Entonces, digamos, estar monitorizando, por ejemplo, la temperatura, digamos, otros signos, digamos, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, darnos cuenta de, digamos, cuáles van disminuyendo, cuáles van aumentando, cuáles se van manteniendo, ¿sí? Porque, digamos, pues, o sea, que todo se disminuya no sería bueno, ¿sí? Digamos, a nosotros no nos beneficiaría que, por ejemplo, se nos estuviera disminuyendo la frecuencia respiratoria, pero digamos, el que sí nos beneficia es sobre todo, digamos, la temperatura en un caso de fiebre. Listo, digamos, en cuanto a la automedicación, pues hay que tener mucho cuidado porque ya, pues como nombré un muy amplio categoría, digamos, nada más, solo nombrando las categorías en las que se pueden clasificar los antibióticos, así que, digamos, no es muy recomendable, pues, la parte de la automedicación. Y digamos, pues casi siempre cuando digamos uno piensa que uno está en un cuadro infeccioso, pues casi siempre recurre a los antipiréticos, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, el acetaminofén. Pero digamos, ya cuando hay un cuadro de infección, pues no podemos automedicarlo nosotros como personas comunes, sino ya digamos tiene que ser un médico. Ahora, digamos, en cuanto a los efectos secundarios, pues podemos tener sarpullido, podemos tener náuseas, diarrea, infecciones. Ahora, digamos, pues yendo un poco más allá, primero, digamos, las reacciones alérgicas, eso es algo que siempre debemos tener en cuenta con los medicamentos, porque muchas veces las personas no lo saben y son alérgicas a algún medicamento que nunca antes han probado, entonces debemos tener en cuenta, o digamos, también podemos tener una infección por Clostridium difficile, que digamos es un cuadro que nos puede traer también, digamos, diarrea o daños en el colon, ¿sí? Entonces puede, digamos, agravarse bastante. Ahora, digamos, en cuanto a las dosis, debemos siempre tener en cuenta, pues, en cuanto a las presentaciones, ¿sí? Porque, digamos, hay muchos que varían, digamos, hay unos que vienen en polvo liofilizado, digamos, hay unos que vienen de 500 o de 1000, entonces siempre, digamos, tener en cuenta esta parte de la ampolla, pues digamos para el cálculo es bastante sencillo, ¿sí? Como digamos es un polvo liofilizado, tenemos que diluirlo en 10 cc de solución salina y pues ya de ahí se determina cuánto es el que vamos a administrar, ¿sí? Eso sería todo, muchas gracias.